Buenas noches, como bien nos presentaron, hoy vamos a presentar el lupus eritematoso sistémico, el rol del laboratorio de inmunología en su diagnóstico. Mi nombre es Paula Castro Vidal, soy residente del segundo año de la residencia de bioquímica clínica que tiene sede en el Hospital San Bernardo. Y junto a mi instructora, la bioquímica Marile Valdés, vamos a dar esta presentación. Bien, empezando por el contenido, vamos a empezar por una introducción al lupus, definiéndolo, hablando un poco de la epidemiología, de los factores predisponentes. También vamos a hablar de la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, los criterios de clasificación, el laboratorio y por último vamos a dar un caso clínico. Empezando por qué es el lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad inflamatoria crónica de afectación multisistémica de curso clínico variable, caracterizado por periodos de remisión y recaídas, que lo cual dificulta su diagnóstico, agudas o crónicas, asociadas a la presencia de autoanticuerpos. Por eso es una enfermedad autoinmune. En cuanto a la epidemiología, es importante mencionar que afecta predominantemente a mujeres en una razón de 9 a 1, es decir, de cada 10 personas que padecen esta enfermedad, 9 son mujeres. Es habitual su debut entre la segunda y cuarta década de vida, es decir, entre los 15 a los 45 años. Un debut antes de la pubertad o después de la menopausia es muy poco frecuente. La enfermedad es más común en poblaciones afro-norteamericanas que en las poblaciones caucásicas, si bien tiene una distribución a nivel mundial. Se estima que en Argentina afecta a una persona de cada 2000. Bien, teniendo en cuenta que el lupus es una enfermedad de etiología múltiple, es decir, no es que una sola predisposición va a causar la enfermedad, sino que son un conjunto de factores de riesgo que va a provocar o va a desencadenar el lupus. Por un lado tenemos los factores genéticos, incluyendo los haplotipos HLA-DR2 para la población afroamericana y HLA-DR3 para la población caucásica. También tiene involucrados genes no HLA, también deficiencias severas en componentes del sistema del complemento. Y como siempre destaco que los factores genéticos, si bien son muy importantes, no van a ser los únicos involucrados en el desencadenamiento de la enfermedad. Luego tenemos factores ambientales como la radiación ultravioleta, principalmente, que va a causar la apoptosis de los queratinocitos y otras células, además de afectar al ADN y a proteínas intracelulares que luego van a servir como antígenos para la producción de anticuerpos. El tabaquismo, también tenemos otra entidad que es el lupus inducido por fármacos, en donde está relacionado con, por ejemplo, la hidralazina, que es un fármaco para la hipertensión, la procainamida y la quinidina, que son fármacos antiarrítmicos. Luego tenemos los tóxicos, como los solventes orgánicos, los metales pesados, que van a afectar al ADN. Y en cuanto a las infecciones virales, está muy relacionado a lo que es el virus del Epstein-Barr. Luego tenemos los factores hormonales, como ya mencioné, afecta a aquellas mujeres que se encuentran en edad fértil. Esta asociación se debe también a los niveles altos de estrógenos. Los estrógenos ayudan o estimulan a la proliferación de los linfocitos B y también a la producción de los anticuerpos. Por eso está relacionado con pastillas anticonceptivas y con la terapia de reemplazo hormonal. Los factores dietéticos están cobrando cada vez más importancia en lo que son las enfermedades autoinmunes. En el caso del lupus, la alta ingesta de grasas saturadas está relacionado con la inducción de esta enfermedad. En esta imagen lo que se intenta resumir es la fisiopatología de la enfermedad. Primero hay que tener en cuenta que el sistema inmune, fisiológicamente, es el encargado de reconocer o distinguir entre lo propio y lo no propio, y en el caso de que surjan linfocitos autorreactivos, es el encargado de neutralizarlos o eliminarlos de la circulación. Esto es la tolerancia inmunológica. Cuando por alguna razón, como los que ya había mencionado, factores genéticos, factores ambientales, ocurre un desbalance de esta regulación, se produce la enfermedad autoinmune. En la enfermedad autoinmune, antígenos, que son presentados por las células presentadoras de antígenos a los linfocitos T, van a desencadenar una respuesta inmunológica. Estos antígenos, al ser propios de la persona,
se denominan autoantígenos y a la vez van a estimular a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, que van a ser autoanticuerpos. Además, se vio que hay otros factores que están relacionados con la fisiopatogenia, como por ejemplo la apoptosis. En este caso, fisiológicamente, todo el tiempo está ocurriendo procesos de apoptosis, que es una muerte celular que no genera inflamación. Generalmente se producen cuerpos apoptóticos que son barridos por células fagocíticas, como los macrófagos, y en el caso de esta enfermedad, los cuerpos apoptóticos tienen un deficiente barrido, es decir, estos cuerpos apoptóticos están más tiempo en contacto con el sistema inmune, por lo tanto pueden generar una reacción de producción de anticuerpos ante estos antígenos que están afectados. Luego, sistémicamente, tenemos inflamación, es decir, citoquinas proinflamatorias. Luego, además, tenemos los complejos inmunitarios que van a ir y se van a depositar en diferentes órganos blancos. Los órganos más afectados son el riñón, luego tenemos el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. En cuanto al riñón, se puede llegar a producir la nefritis lúpica, que se da cuando hay depósitos de complejos en el riñón que van a desencadenar cascadas inflamatorias. Estas cascadas inflamatorias involucran complemento, que es lo que vamos a ver disminuido en el laboratorio, y también están mediadas por los receptores Fc de las inmunoglobulinas. Todo esto va a producir una inflamación crónica, se va a producir un infiltrado de células inflamatorias, además de la hipoxia y la fibrosis del riñón. Esta entidad, que es la nefritis lúpica, se da hasta en un 50% de los pacientes adultos afectados por esta enfermedad, así que es siempre importante evaluarlo. Luego tenemos entre lo que puede afectar al sistema cardiovascular, la aterosclerosis. Los anticuerpos circulantes y las citoquinas proinflamatorias van a producir un daño en la célula endotelial, sumado a otros factores, como por ejemplo la presencia de las lipoproteínas pequeñas y densas, y sumado a la atracción de los monocitos que van a ingresar y van a terminar formando esta placa aterogénica. Además, entonces, tenemos una afectación a nivel del sistema nervioso central, en donde por alguna razón ocurre un daño de la barrera hematoencefálica, que puede ser, por ejemplo, ante el tabaquismo o ante neurotransmisores liberados ante situaciones de estrés, que permiten el paso de los anticuerpos al cerebro, se depositan y van a producir la apoptosis de las células de las neuronas, y también van a interferir en la transmisión sináptica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos tener manifestaciones que son poco específicas, como por ejemplo la fatiga, la fiebre, siempre descartando que esta fiebre no se deba por ejemplo, a situaciones infecciosas o a enfermedades malignas. También se puede presentar con anorexia, linfadenopatías, dolores articulares hasta en un 50% de los casos, en donde habría que hacer un diagnóstico diferencial con la artritis reumatoidea. En este caso, la artritis es no erosiva ni deformante para hacer la diferencia. También se puede presentar con rash malar, que es este exantema en alas de mariposa. Se puede presentar con fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia, que es debido al infiltrado linfocitario perivulvar, dolores abdominales debido a la isquemia de los vasos en intestino delgado e intestino grueso, y además se pueden presentar con el fenómeno de Raynaud, que se produce por la vasoconstricción, generalmente se da en las manos y en los pies. Acá en esta imagen podemos ver los criterios de clasificación del año 2019 que fueron hechos por la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología, en donde lo más importante a destacar es que para pensar en un lupus tenemos como un criterio indispensable es que tenga un ANA positivo con un título mayor de 1 en 80. Es decir, que si no tiene un ANA positivo con un título mayor de 1 en 80, se puede descartar esta enfermedad. Luego vamos a tener criterios clínicos y criterios inmunológicos.
Dentro de los criterios clínicos tenemos, por ejemplo, la fiebre inexplicada, la leucopenia y la trombocitopenia, donde también tiene inferencia el laboratorio, las anemias hemolíticas, el delirio, la psicosis y las convulsiones, que son del lupus neuropsiquiátrico, las úlceras orales, el lupus cutáneo agudo y subagudo, la enfermedad articular, la proteinuria, también medida por el laboratorio, y por supuesto la biopsia renal que evidencia la nefritis lúpica. Y dentro de los dominios inmunológicos tenemos tres: los anticuerpos antifosfolipídicos, que incluyen anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína 1 y anticoagulante lúpico. Las proteínas del complemento, en donde vamos a encontrar niveles bajos de C3 y de C4, generalmente de los dos porque se activa la vía clásica, y esto va a sumar puntos en el score. Luego tenemos anticuerpos específicos de lupus, que son dos: los anticuerpos anti-DNA doble cadena y el anticuerpo anti-SM o anti-SMIT. Debemos tener para el diagnóstico del lupus, se requiere al menos uno de los criterios clínicos y 10 puntos o más. Viendo un poco la puntuación de cada uno de estos criterios, vemos como el anti-DNA, el anti-SMIT suma 6 puntos, los niveles bajos de C3 y C4 suma 4 puntos para este score, o sea que para ver la importancia del laboratorio en el diagnóstico de esta patología. Bueno, otros aportes entonces del laboratorio: tenemos el hemograma, que puede evidenciar esta leucopenia, trombocitopenia, una anemia. La urea, la creatinina, el sedimento urinario y la proteinuria se utiliza para evaluar la nefritis renal. La prueba de Coombs, la bilirrubina directa, indirecta y total, y la LDH se utiliza para evaluar una posible asociación con anemia hemolítica autoinmune. En cuanto al dosaje de las inmunoglobulinas y al proteinogramas, se debería evidenciar una hipergamaglobulinemia policlonal. Luego tenemos TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos, porque también se ha visto una asociación con la tiroiditis de Hashimoto. El complemento siempre está bueno medirlo, ya que tiene asociación con la nefritis lúpica. En esta tabla se muestran todos los anticuerpos que están relacionados con el lupus. Como podemos ver, están los tres que pertenecen a los criterios diagnósticos: el anti-DNA doble cadena, el SM y los antifosfolípidos, y también hay otros, como por ejemplo el RO, que está relacionado con un lupus subagudo cutáneo, la fotosensibilidad y con el lupus neonatal. En mujeres que padecen lupus y están embarazadas se les suele medir el anti-RO justamente porque puede causar este lupus neonatal. También puede estar asociado con el LA. Cuando se encuentran los dos positivos, el RO y el LA, es un predictor de que no va a progresar a una nefritis lúpica ni a un lupus neuropsiquiátrico. Y estos dos anticuerpos también están muy relacionados con lo que sería el síndrome de Sjögren. Por esta razón son poco específicos y no se incluyeron en los criterios diagnósticos. Luego tenemos el anticuerpo ribosomal P, que es el que produce el lupus neuropsiquiátrico, está relacionado con la psicosis y la depresión. Y bueno, los anticuerpos anti-C1Q también están relacionados con la nefritis lúpica, pero son anticuerpos bastante nuevos. Bueno, ya entrando en lo que sería el laboratorio de autoinmunidad, tenemos que se realiza la técnica de inmunofluorescencia indirecta en dos determinaciones: los ANA, que son los anticuerpos antinucleocitoplasmáticos, o también llamados FAN, y los anti-DNA doble cadena. Lo que va a cambiar en la técnica, que es la misma, son las improntas, es decir, los autoantígenos a los que están dirigidos. Entonces, por un lado, vamos a sembrar lo que sería la muestra del paciente, que tiene los anticuerpos específicos para los autoantígenos, y luego vamos a agregar un segundo anticuerpo, anti-gamma globulina humana, que va a estar marcado con un fluorocromo y se va a observar en un microscopio de fluorescencia. Entonces, volviendo a lo que serían los ANA, la técnica de inmunofluorescencia indirecta en los sustratos de células HEP2 es la técnica Gold estándar, y un título positivo sería mayor o igual a 1 en 80. Esto sería lo que deberíamos prestar atención cuando veamos estas células, veamos la inmunofluorescencia de estas células. Debemos prestar atención al citoplasma, al nucleolo, a la presencia de nucleolos, y también al ser células que vienen de un carcinoma epidermoide de laringe humano. También vamos a tener las células en diferentes estadios celulares: profase, metafase, anafase y telofase, que nos van a ayudar a determinar qué tipo de patrón está teniendo esta técnica.
Luego tenemos los anti-DNA doble cadena, en donde el cistrato es la Critida luciliae, que es un parásito. Tiene alta especificidad para el lupus, diagnóstico y seguimiento de la actividad y la nefritis lúpica. Acá podemos ver algunas imágenes de lo que sería el anti-DNA doble cadena. Acá a la derecha vemos la estructura del parásito. La estructura que a nosotros nos importa que dé positiva es el kinetoplasto, que es una mitocondria especializada que es rica en DNA doble cadena. Como podemos ver en la imagen, cómo da positivo. Y en la imagen de la inmunofluorescencia también vemos otra estructura que da positiva, que es el cuerpo basal. Para determinar que la técnica o que el anti-DNA es positivo, debe fluorecer el kinetoplasto, con o sin el cuerpo basal. También puede ocurrir que veamos una fluorescencia en todo el parásito, y esto se da en el caso de pacientes que hayan tenido contacto con el Trypanosoma cruzi, porque al ser un parásito da una reacción cruzada, y en este caso sería negativo. Importante tener en cuenta debido a la alta prevalencia de la enfermedad de Chagas en la provincia de Salta. Bueno, acá les presento lo que serían el árbol de clasificación de los patrones ANA. Este árbol de clasificación fue creado por el Consenso Internacional de los ANA Patterns. Este surgió como una problemática que venía durante años, en donde faltaba la estandarización en cuanto a la nomenclatura de los patrones, en cuanto a los títulos, en cuanto a cómo se debía realizar la técnica. Entonces, este consenso lo que buscó es unificar los criterios bioquímicos para que los informes sean iguales. Entonces, tenemos que prestar atención a si son patrones nucleares, si son patrones citoplasmáticos o si son patrones mitóticos. Como podemos ver, existe un nivel competente, que es lo que está marcado en naranja, que debería ser lo mínimo que debemos informar cuando se nos solicita un FAN o ANA, y en verde el nivel especialista, en donde ya va a depender del expertise del bioquímico que está analizando, en dar, digamos, un nivel más avanzado en el informe de los patrones de ANA. También podemos ver cómo con este circulito se puede ver cuáles son placa metafásica cromosómica positiva, como ya les había mencionado, son muy importantes para determinar los patrones ANA. Bueno, ahora vamos a seguir con analizando los distintos patrones que se pueden presentar en la enfermedad de lupus. Hola, buenas noches. Para continuar con la disertación, como dijo mi compañera, voy a continuar hablando de los tipos de patrones que se encuentran relacionados a los pacientes lúpicos. Uno de los patrones que se encuentra relacionado a los pacientes lúpicos es el AC1, que así lo clasifica ANA Patterns a nivel internacional. Este patrón es un patrón homogéneo nucleolar. Tiene como característica una fluorescencia homogénea y regular en todo el nucleoplasma, con nucleolos que pueden ser positivos o negativos. Lo característico de este patrón es que las células de mitosis, es decir, la metafase, anafase y telofase, tienen la cromatina intensamente condensada, como puede observarse acá en la imagen. Los antígenos que se encuentran relacionados con este tipo de patrón también están descritos en ANA Pattern, y en el caso del lupus son el DNA doble cadena, los nucleosomas y las antihistonas. Otro patrón que se encuentra relacionado también al lupus es el AC5, que es el patrón nuclear granular grueso. Como característico, a diferencia del patrón anterior, tiene la placa metafásica en todas sus fases mitóticas negativas. El nucleoplasma se caracteriza por presentar nucleolos gruesos a través de todo el nucleoplasma, y los nucleolos pueden ser positivos o negativos. Los antígenos asociados con este tipo de patrón en el lupus son el anti-SM y el anti-RNP. Otro patrón presente también en los pacientes con lupus es el AC4, que es el patrón nuclear granular fino. Al igual que el patrón anterior, también presenta la placa metafásica negativa. El nucleoplasma presenta gránulos finos a través de todo el nucleoplasma, y los antígenos relacionados a este tipo de patrón, en el caso del lupus, son el anti-Rho y el anti-LAM.
Bueno, para continuar con el estudio de este tipo de pacientes, una vez que se observan estos patrones, se debe realizar una prueba refleja. ¿Cuáles son las pruebas reflejas? Las pruebas reflejas son pruebas inmunológicas que se utilizan para confirmar la especificidad de esos anticuerpos, de esos autoanticuerpos. Y se debe realizar por diferentes técnicas, entre las cuales tenemos el ELISA, el Western blot o el inmunoensayo lineal. La técnica que se utiliza en nuestro laboratorio es el ELISA por ELISA indirecto. En este caso, los antígenos que queremos detectar, ya sea el RO, el A, el SM o el RNP, se encuentran adheridos a un soporte. Luego se agrega el suero del paciente diluido, se incuba, se agrega luego un conjugado marcado y luego se evidencia con la presencia de un color, el cual, en el caso de ser positivo, tiene un valor pronóstico para el paciente. Y debe leerse en un espectrofotómetro a 450 nanómetros. Otra técnica que puede utilizarse para la detección de estos tipos de autoantígenos es el enzimo inmunoensayo lineal, el cual tiene adherido en una membrana de nitrocelulosa distintos antígenos, que pueden ser antígenos para el diagnóstico de lupus y otras enfermedades autoinmunes. En el caso del lupus, los antígenos adheridos que tenemos son el nucleosoma, el anti-DNA doble cadena, antihistonas, anti-SM, y acá al final, como se puede observar, el anti-ribosomal P. Bueno, para continuar, vamos a seguir con un caso clínico de una paciente femenina de 16 años de General Güemes. El motivo de la consulta es un eritema generalizado, fiebre y mialgias de hace 2 semanas. Entre los antecedentes que presenta la paciente era una infección urinaria y había realizado un tratamiento con cefalexina aproximadamente 2 a 3 semanas. Al examen clínico, la paciente presenta en caras y manos máculas residuales sin edema, en boca un exantema, encías edematosas y lenguas agulladas. En cuanto a la fanera, presenta cabello seco y alopecia, buena mecánica respiratoria y un abdomen blando. Al examen general se informa como un síndrome febril con palidez generalizada, mialgia, temblor distal y debilidad en la marcha, por lo que fue acompañada en nosocomio por su mamá. Con esta clínica se solicita un laboratorio y como diagnóstico presuntivo se informa un eritema multiforme por medicación, en el cual los médicos lo relacionaban con una reacción alérgica a la cefalexina que había tomado previamente, y como se encuentra en un área endémica y la paciente se presentó en una época en la cual estábamos en brote con dengue, sumado a la sintomatología, también como diagnóstico presuntivo, el dengue. El laboratorio que se informa ese día, al momento del ingreso de la paciente, presentaba como característica una visitopenia, con blancos y de 2000, un hematocrito de 25 y una hemoglobina de 7,9. Estos parámetros se encontraban por debajo de los valores de referencia de acuerdo a la edad de la paciente. Otro hallazgo del laboratorio era una velocidad de eritrosedimentación prolongada, el cual es un reactante de fase aguda, y proteínas totales de 5 gramos por decilitro, también la misma se encontraba disminuida de acuerdo a los valores de referencia para su edad. Debido a la clínica que presentaba la paciente y este laboratorio, se decide la internación y se la diagnostica como diagnóstico presuntivo una visitopenia con un eritema multiforme. Cabe aclarar que acá también se realizó función renal, función hepática y una orina completa, las cuales estaban dentro de los valores normales. El segundo día de internación se solicita serología para dengue, HIV, hepatitis B, VDRL y HIV, resultando en todos los casos negativos. Y también se realizan cultivos, hemocultivos y como la paciente había tenido infección urinaria, urocultivos, que al cabo de los días los resultados fueron negativos. La paciente continúa internada con síndrome febril, mialgias, artralgias, y se solicita también un laboratorio que continuaba con la visitopenia y una albúmina. La albúmina que se obtuvo era un valor de referencia por debajo de los valores esperados. Al tercer día de internación, la paciente continúa con la misma clínica,
y lo que se observa es un edema de miembros inferiores, por lo cual se decide realizar una interconsulta con servicio de reumatología. Reumatología, al observar la clínica y descartando otras posibles causas como ser infecciones por dengue, HIV, PDRL infecciones, solicita un laboratorio de autoinmunidad. Y por el edema que presentaba en los miembros inferiores, la albúmina y las proteínas disminuidas, también solicita una interconsulta con nefrología. Nefrología, observando la historia clínica de la paciente, espera el resultado del laboratorio de autoinmunidad. Y en la evolución de la paciente se informa eritema multiforme, poliartralgias, biscitopenia con sospecha de una colágenopatía. Los resultados arrojados por el laboratorio de autoinmunidad nos informan anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos positivos, con un patrón nuclear homogéneo, el AC1, y un título 1 en 320. En cuanto a las proteínas del complemento, C3 y C4 se encuentran por debajo de los valores de referencia, un anti-DNA positivo con un título 1 en 20, un factor reumatoideo negativo, y en cuanto a los autoantígenos específicos, nos informan un anti-RO, un anti-LA y un anti-SM positivo y un anti-RNP negativo. Bueno, como pueden ver, acá en las imágenes tenemos el patrón homogéneo y acá abajo la imagen del anti-DNA positivo de la paciente. Teniendo en cuenta los criterios de clasificación de EULAR 2019 que dio mi compañera, observamos que el paciente ingresa con estos criterios debido a que tiene un FAM positivo, un homogéneo 1 en 320. A su vez, teniendo en cuenta los dominios clínicos, la paciente presenta fiebre inexplicable, la cual la mantuvo durante toda su internación. En cuanto a los dominios hematológicos, presenta y continuaba con la leucopenia. En cuanto a los dominios mucocutáneos, presentaba la alopecia no cicatrizal, también presentaba el lupus cutáneo con el eritema en manos y cara. En cuanto a los músculos esqueléticos, presentaba la enfermedad articular, descartándose otras causas. Y en cuanto a los dominios inmunológicos, presenta las proteínas del complemento, ambas disminuidas, y anticuerpos, tanto el anti-SM como el anti-DNA positivos. Teniendo en cuenta la clínica del paciente y solamente los valores, los dominios del laboratorio, la paciente puede clasificarse como un lupus eritematoso sistémico. Sumando tanto los dominios clínicos como los dominios inmunológicos, nos da un score total de 29, por lo cual la paciente se clasifica como lupus eritematoso sistémico. Bueno, y de acá cabe destacar la importancia del laboratorio para el diagnóstico no solo de estas enfermedades autoinmunes, de esta enfermedad autoinmune, sino de las otras, ya que en las distintas enfermedades autoinmunes existen scores, valores de laboratorio que se tienen en cuenta para clasificarlos. Y bueno, y por último, recordarles que el 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, y agradecer al laboratorio del Hospital Joaquín Castellano de UM por la historia clínica y algunos datos de laboratorio, y también agradecer al laboratorio de inmunología y de química del Hospital San Bernardo, y ante cualquier duda, acá están mis datos y los de mi compañera, y bueno, y agradecer al Colegio Bioquímico por la invitación. No sé si hay... Bueno, para continuar con las disertaciones, ahora los residentes de primer año de nuestra residencia les van a presentar leucemia mieloide crónica desde la anamnesis al diagnóstico.
Buenas noches, mi nombre es Jaime González, como dijo mi compañera, soy residente de bioquímica de primer año del Hospital San Bernardo y junto con mi compañera Marilina vamos a hablar acerca de un caso clínico que tiene relación con el lugar donde estamos rotando actualmente, que corresponde a hematología y oncohematología, y nos pareció interesante para compartir, ya que vamos a ver sobre una leucemia mieloide crónica y que va a ir desde el diagnóstico desde la anamnesis, perdón, hasta el diagnóstico. Bien, partimos de una paciente femenina de 47 años de edad que refiere a haber comenzado con un dolor en hipocondrio izquierdo, un poquito ahí, de tipo opresivo, intensidad 10 de 10, que irradia al dorso y al hombro izquierdo, por lo que esta paciente consulta en otro hospital en primer lugar y luego es derivada a nuestro nosocomio. Dentro de la información que pudimos rescatar, la paciente viene con un dato de una leucocitosis de 98.000 leucocitos. Vamos acá. Ahí está, bien. Dentro de los antecedentes de esta paciente, vemos que en cuanto a antecedentes ginecológicos, esta paciente tuvo 2 embarazos y tuvo 2 partos. Se le hizo una histerectomía hace 6 años por miomas. Esta paciente fue diagnosticada hace 25 años de hipertiroidismo y se sabe que abandonó el tratamiento hace 5 años. Dentro de otros antecedentes, tenemos que la paciente cursó con astenia y tuvo una pérdida de peso de 8 kilogramos en el último año, el cual fue acompañado de equimosis aislada en extremidades, aparte de que niega hábitos tóxicos y alergia a algún tipo de medicamentos. Y algo importante a destacar también es que la paciente es de acá de Salta Capital. Bien. El día 30 de septiembre, la paciente ingresa, como decíamos, derivada de ese hospital, ingresa a nuestra guardia, donde se le solicita un laboratorio y una ecografía. En el laboratorio podemos observar que dentro de lo que es el hemograma tenemos una anemia indicada por la hemoglobina de 8,3 miligramos de cilitro, tenemos una leve alteración de la serie eritroide y también nos llama la atención el valor de 66.000 glóbulos blancos. A ver, ahí está. Bien, dentro de la fórmula leucocitaria, lo que sí nos termina de llamar mucho la atención es que las observaciones de la serie blanca se indica de que hay un 4% de elementos inmaduros, por lo que se va a recomendar una interconsulta con hematología. Y bueno, en la serie roja también se indica que hay una moderada anisopoiquilocitosis con una presencia de un 15% de eritroblastos. También se le realiza análisis de rutina de química, donde podemos ver que la mayoría de resultados se encuentra dentro de los valores de referencia, a excepción de la LDH, que es de 1.038 unidades internacionales, y la PCR de 34, que están claramente alteradas. Bien, se continúa con esta paciente, se le solicita una interconsulta con el servicio de hematología del Hospital San Bernardo. Bien. El día siguiente se le solicita un control de laboratorio donde se complementa la química que tenía en el análisis anterior, agregándole valores de calcio, de albúmina, que se encuentran dentro de los valores de referencia. Se realiza un análisis de hemostasia, donde se ve que el TP está levemente alterado. Y entre la interconsulta con hematología se indica que el paciente queda a cargo de hematología directamente y se le solicita la toma de muestra para citometría de flujo y para estudios citogenéticos. Bien, el día 3 del 10 ya el paciente ingresa a lo que es el servicio de hematología, por lo cual se le realiza otro hemograma, el cual ya es un hemograma especializado, donde vemos que la paciente sigue con esa anemia que tenía anteriormente, con la alteración de la serie eritroide, han aumentado el valor de glóbulos blancos, y vemos que en la serie blanca ya se empiezan a diferenciar las células que se van a ver. Se indica 4% de células atípicas por consenso en el hospital a células con características alteradas, por ejemplo, una célula que tenga una relación núcleo-citoplasma elevada, con un núcleo que posee una cromatina laxa, y presencia de nucleolos y citoplasma basófilo y escaso, se le va a considerar como célula típica. También se ve promielocitos de un 3%, mielocitos de un 7% y metamielocitos de un 10%. También se le pide un análisis de reticulocitos
que da 6,3, y la LDH que sigue alterada. Y en la serie roja vamos a ver que se observan 10 eritroblastos por cada 100 leucocitos. En base a este laboratorio que se le hizo, y en base a la clínica que esta paciente tenía, se le inicia una sospecha de leucemia mieloide crónica. Bien, antes de ir de lleno a lo que es la leucemia mieloide crónica, tenemos que hablar de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que son un grupo heterogéneo de enfermedades que van a tener características parecidas, pero lo principal es que van a ser enfermedades clonales que se van a originar a partir de una célula madre anormal en médula ósea. Y va a generar eso mismo un aumento tanto de la serie eritroide, mieloide y megacariocítica, mostrando todas esas células en lo que es sangre periférica, a grandes rasgos. Esta van a presentar características comunes como esplenomegalia y hepatomegalia. Y la progresión de estas enfermedades van a estar acompañadas por cambios genéticos secundarios que vamos a ir viendo más adelante. Y estas enfermedades tienen el potencial de progresar a una insuficiencia medular debido a mielofibrosis, debido a la hematopoiesis ineficaz o a transformación afasioelástica o la combinación de estos distintos eventos. Bien, la OMS en la última revisión del año 2022 cataloga a estas neoplasias mieloides en distintos tipos de entidades, que son la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis primaria, leucemia neutrofílicas crónicas, leucemias crónicas, neoplasias mieloproliferativas no clasificables, y algunas otras neoplasias que tienen que ver con la alteración de algunos genes, receptores de tirosin quinasa. En nuestro caso, como nuestro diagnóstico presuntivo es la leucemia mieloide crónica, nos vamos a enfocar en este análisis. Bien. Para poder diferenciar lo que son las neoplasias mieloproliferativas, primero nos vamos a basar en lo que es el cromosoma Filadelfia para poder clasificarlas. Si este cromosoma nos da positivo, podemos estar hablando de una leucemia mieloide crónica, y si este nos da negativo, podemos intentar apuntar a otro tipo de entidades como son la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria. Y luego para cada una de estas entidades tenemos que evaluar mutaciones aparte como HAC2, como CalR o como MLP. En este caso, como se intenta, o la clínica y todo está orientando a una leucemia mieloide crónica, vamos a intentar enfocarnos en esta entidad directamente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la leucemia mieloide crónica, que al igual que las otras entidades, es una neoplasia mieloproliferativa que va a originar a partir de la proliferación clonal de una stem cell pluripotente en médula ósea, pero que va a estar asociada a un gen de fusión llamado BCR-ABL1, que va a estar localizado en el cromosoma Filadelfia. Este gen se va a encontrar también en las 3 series hematopoyéticas, pero el cuadro de la clínica va a venir dada por la intensa proliferación de la serie granulocítica. También, según datos de la OMS, vamos a ver que la incidencia es de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, eh, siendo así aproximadamente el 15% de las leucemias que podemos encontrar. Ahí está. Bien. En cuanto al cromosoma Filadelfia, que veníamos hablando antes, es un cromosoma que se va a dar mediante o como producto de la translocación recíproca entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Y vamos a ver que esta translocación va a generar una fusión de secuencias de ABL y de BCR, dando como resultado la fusión de un gen anormal que es el BCR-ABL. Vamos a ver que este nuevo cromosoma va a tener el nombre de cromosoma Filadelfia, que va a ser un cromosoma alterado y que va a tener la expresión funcional de una oncoproteína que es la P210, que va a tener una actividad tirosinquinasa constitutiva, que viene derivada de lo que es este gen ABL1 traslocado del cromosoma 9. Aparte que considerar que esta oncoproteína tiene como función aumentar la actividad proliferativa celular, disminuir la adhesión celular al estroma y disminuir lo que es la apoptosis celular. Bien, en cuanto a la presentación clínica de esta entidad, vamos a ver que es muy poco específica. Va a estar asociada a letargia, fatiga, sangrados prolongados, pérdida de peso, dolor abdominal, pesadez, anorexia. Y son también presentaciones clínicas que se van a mezclar o solapar con las de otras entidades también de otras neoplasias mieloproliferativas, por lo que es necesario también hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades.
Bien, en cuanto a la historia natural de esta enfermedad, tenemos que la OMS la clasifica en 3 fases, la cual es la fase crónica, inicialmente, la fase acelerada y la fase blástica. Para la fase crónica, vamos a tener que en sangre periférica va a haber una leucocitosis neutrofílica con distintos precursores mieloides, blastos que van de 1 a 3%, eosinofilia, basofilia, vamos a tener plaquetas normales o aumentadas y una fosfatasa alcalina ausente o disminuida. Mientras que en médula ósea vamos a tener hipercelularidad, hiperplasia mieloide, la suma de blastos y promielocitos va a ser menor al 10% de la celularidad total, con un leve aumento de fibras de reticulina. Luego tenemos la fase acelerada, donde vamos a tener un valor de blastos que va del 10 al 19% en sangre periférica, o de células nucleadas en médula ósea. Mientras que en sangre periférica vamos a tener un valor de basofilos mayor al 20%, trombocitenia persistente, menor a 100.000 plaquetas sin relación al tratamiento, o trombocitosis persistente mayor a 1.000.000 de plaquetas sin respuesta al tratamiento. También vamos a tener aumento del tamaño del vaso y de leucocitos que no va a responder al tratamiento, y también va a ir acompañada de evidencia citogenética de la evolución clonal de esta patología. Y finalmente tenemos la fase blástica, que va a corresponder a valores de blastos de mayor a 20% en sangre periférica o de células nucleadas en médula ósea. También puede presentar proliferación blástica extramedular y clúster de blastos en médula ósea. Esta clasificación se solía usar hasta el 2017 por la Sociedad Argentina de Hematología, pero desde el 2022 hemos visto que la OMS comienza a definir esta enfermedad como bifásica en lugar de trifásica, donde se considera la fase blástica y la fase crónica. Esto debido a que la mayoría de pacientes también son diagnosticados directamente en la fase crónica, y debido a la falta de consensos para definir bien lo que es la fase acelerada, y también producto al inicio del tratamiento o al continuo tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa, que dan buenos resultados, que se va a ir viendo eso también más adelante. En la definición actual, la fase crónica también se define similar al caso anterior, con una leucocitosis neutrofílica, con precursores mieloides, basofilia menor al 20%. Acá tenemos una diferencia, los blastos son menores al 10%, en la clasificación anterior lo considera del 1 al 3%, con plaquetas normales aumentadas. Acá también considera la esplenomegalia, la hepatomegalia, y en médula ósea vamos a tener, similar al caso anterior, hipercelularidad, hiperplasia mieloide, algunos blastos y promielocitos menores al 10%, a diferencia de la clasificación anterior que consideraba la suma de estos dos. Y luego, en la fase blástica, vamos a tener definiciones de la OMS, que es similar a la definición anterior: blastos mayor al 20% en sangre periférica, de células nucleadas en médula ósea, proliferación blástica extramedular, o focos de blastos en médula ósea. Y para el registro internacional de trasplante de médula ósea, o el Centro de Cáncer MD Anderson, vamos a ver que el valor de blastos se eleva un poco más, mayor al 30% en sangre periférica o en médula ósea, con infiltración extramedular. Bien. En cuanto a la morfología en frotis, vamos a encontrar que en sangre periférica va a haber un polimorfismo celular, que va a estar indicado por la presencia de neutrófilos en distintos estadios de maduración. Como en esta foto se puede ver la presencia de segmentados, de callados, de metamielocitos, de mielocitos, de promielocitos, de blastos, y por ejemplo células inmaduras de la serie eosinofílica. Bien, también vamos a encontrar sincronismo madurativo, vamos a encontrar blastos y promielocitos menores al 2% del recuento total de glóbulos blancos, vamos a encontrar basofilia y eosinofilia absoluta, y también vamos a tener ausencia de displasia. Bien, en cuanto a médula ósea, vamos a tener una hipercelularidad general, donde la serie eritroide va a estar reducida en porcentaje, pero su maduración va a ser normal. Vamos a tener una serie granulocítica que va a tener una proliferación marcada, con un patrón similar a lo que se ve en sangre periférica, con predominio de mielocitos, de metamielocitos y de neutrófilos segmentados. Como se puede ver acá en la foto de la derecha, nuevamente tenemos presencia de neutrófilos segmentados, tenemos neutrófilos callados, tenemos metamielocitos, mielocitos, tenemos un promielocito también acá a la derecha, tenemos presencia de blastos, y por lo general, en cuanto a los blastos, el recuento suele ser menor al 5% en médula ósea,
y un valor mayor al 10% indicaría progresión de esta enfermedad. También va a haber marcada basofilia y eosinofilia como lo que ocurre en sangre periférica. Y en esta imagen lo que podemos ver también es otro extendido de médula ósea, donde vamos a ver también otros elementos inmaduros como mielocitos de eosinófilos presentes, mielocitos también. Y bueno, ahora viene lo que es el diagnóstico. Buenas noches. Bien, a partir de ahora vamos a empezar a ver cómo el laboratorio va a ayudar a llegar al diagnóstico y a arribar, digamos, un diagnóstico exitoso para la paciente. Bien, inicialmente nosotros tenemos que tener en cuenta que como la mayoría de los diagnósticos, diría todos los diagnósticos, es sumamente importante tener en cuenta, por un lado, inicialmente la anamnesis que se da por parte del médico, que incluye todo un examen completo, no solamente consultar síntomas, signos, sino que también va a ir acompañado de una excelente clínica por parte del médico para poder evaluar, por ejemplo, el tamaño del vaso, el tamaño del hígado, que puede ir acompañado a toda esa sintomatología inicial que puede cursar el paciente. Además de esto, también es importante que evaluando la particularidad del paciente, se tenga la posibilidad de hacer un aspirado, una biopsia de la médula ósea, y obviamente también, y ya como darle, digamos, lo que nosotros decimos rutinariamente, el nombre y el apellido de la patología, recurrir a estos estudios mucho más específicos, que son los estudios citogenéticos, PCR, cualitativa y cuantitativa. Hacemos esa gran diferencia porque de un lado nosotros tenemos que tener en cuenta que la biología molecular la empleamos en primera instancia para hacer ese diagnóstico, pero nos va a servir de muchísima ayuda para hacer también la evolución de ese paciente, para ver si, por ejemplo, está respondiendo ante un tratamiento, si hace falta cambiar ese tratamiento. Lo que uno esperaría es que cuando nosotros hagamos en realidad cuando el bioquímico que haga biología molecular, si el paciente está respondiendo, la cantidad de traslocaciones, por ejemplo, que se observen en estos tipos de genes vayan disminuyendo a medida que el tratamiento vaya funcionando. Bien, entonces en primera instancia lo que se debería hacer ante una sospecha de una leucemia mieloide crónica, en primera instancia es buscar el cromosoma Filadelfia, como había dicho mi compañero inicialmente. Obviamente si estamos frente a un cromosoma Filadelfia positivo, un BCR-ABL positivo, estamos frente a una leucemia mieloide crónica, siempre y cuando, como decimos siempre, acompañar con la clínica, la sintomatología, es un todo, digamos, el paciente, y para llegar así de forma exitosa a ese diagnóstico. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que frente a un cromosoma Filadelfia negativo o incluso un BCR-ABL P210, que es el primero, el que se busca en cuanto a, más que nada asociada a la frecuencia que se ha visto en estos pacientes negativos, no nos tenemos que quedar con ese negativo, ya que podríamos caer en un falso negativo, y de esta forma, obviamente, perdernos un paciente y obviamente no tratarlo. Con lo cual, obviamente, se recomienda evaluar las otras isoformas de los oncogenes, como habíamos dicho inicialmente mi compañero, que son el P190 y el del P230. Además de todo esto, es importante que el médico también pueda haber hecho la distinción en eliminar o sacar en cuanto a los criterios diagnósticos cualquier otra patología o cualquier otra alteración hematológica que no sea una leucemia mieloide crónica. Con respecto al diagnóstico, sabemos que como todo diagnóstico también tiene que ir acompañada de un perfil químico, lipídico completo, una subunidad beta, particularmente con los pacientes hematológicos, como protocolo tienen a la mayoría para pedirle una serología completa, se le hace serología completa, y también dentro de los estudios complementarios que por parte del médico es mediante, bueno, hacer radiografía de tórax, por ejemplo, un ecocardiograma, por un lado para descartar, como ya vamos a ver más adelante, otros posibles diagnósticos, pero también poder ver y evaluar la evolución de ese paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en sangre periférica? ¿O qué esperaríamos si estaríamos frente a un paciente que está acusando una leucemia mieloide crónica? Una leucocitosis
¿sí? Si bien habla en la bibliografía de valores de entre 12.000 a incluso 1.000.000 de glóbulos blancos con una media de 80.000, una trombocitosis con recuento medio a moderado elevado, se ha visto que entre el 10 al 15% de los pacientes son extremadamente elevados su recuento, incluso algunos pueden llegar más de 1.000.000 de plaquetas. Raramente van a cursar con trombocitemias, y la anemia es bastante frecuente encontrar en este tipo de pacientes. Bien, a nosotros nos parecía importante recalcar desde el servicio, desde el hospital en realidad, con qué tipo de contadores hematológicos contamos. Si bien la paciente inicialmente había ingresado por guardia, se le llega a hacer los 2 primeros laboratorios por este servicio. En el laboratorio de guardia puntualmente contamos con un Mindray 5150, y en el servicio de hematología, específicamente del laboratorio central, y es con el que se le hizo la mayoría del seguimiento de las pacientes, contamos con un Mindray 6200. Bien, con nosotros queríamos destacar que como para la mayoría de las determinaciones hematológicas es sumamente importante para llegar a un buen diagnóstico, que la toma de muestra, como en la mayoría de las técnicas bioquímicas, es importante, no solamente el saber qué tipo de muestras, que en este caso si bien puede ser médula ósea o incluso sangre periférica, es importante saber que para cada determinación existen un tipo de recolección y un tipo de anticoagulante preferido, y tiene un porqué siempre. Por ejemplo, para el inmunofenotipo se recomienda recogerla con un anticoagulante ETA, para estudios citogenéticos con bandeo G, heparina, para la hibridación de fluorescente in situ o FISH también denominada, indistinto ETA o heparina, y para estudios moleculares PCR real-time, que es lo que se hace puntualmente en el hospital derivante, porque el Hospital San Bernardo no lo hace, se recomienda la recolección en ETA. Bien, dentro de estos estudios, como habíamos dicho, que son los que le dan el diagnóstico a la paciente, en primera instancia se cuenta con estudios citogenéticos, ¿sí? Que es lo primero que va a solicitar, si bien es un complemento de varios estudios, es lo primero que va a solicitar en búsqueda de esa fusión BCR-ABL. Importante destacar dentro de este estudio es que se ha visto que el 95% de los pacientes lo presentan, o sea, se la evidencia y obviamente se llega a ese diagnóstico de forma certera. El problema es que se ha visto que en un 5% restante, si bien presentan el cromosoma Filadelfia, pero llegan a estar de una forma rutinariamente dicha, enmascarado por otras traslocaciones que se ha demostrado que puede llegar a tener combinaciones de traslocaciones, por ejemplo una trisomía 8, una trisomía 19, que van a ir como enmascarando esta fusión BCR-ABL, por lo tanto obviamente no podría ser detectada por esta técnica. Lo que sí recomiendan es que para este tipo de pacientes, o sea, si bien es muy baja el porcentaje de pacientes que pueden presentar esto, es importante tenerlo en cuenta, y se recomienda hacer la determinación de FISH mediante el empleo de estas ondas marcadas, y que obviamente ellos sí, este tipo de técnica detecta el 100% de las mutaciones. Y por último, también se puede recurrir a biología molecular, muy recurrida, diría yo, no solamente para el diagnóstico, sino como hemos dicho anteriormente, para hacer ese seguimiento, porque se espera y se ve o se debería esperar que vayan bajando las traslocaciones del porcentaje, en realidad, porque esto se informa en porcentaje, de traslocaciones que a medida que vaya evolucionando el paciente. Bien, como había dicho en realidad mi compañero inicialmente, la sintomatología es bastante inespecífica, y que obviamente nos hacen pensar de cualquier otra patología con la cual el médico tiene que estar sumamente avesado para poder hacer ese diagnóstico diferencial de otras patologías que cursan con la misma sintomatología, como por ejemplo infecciones bacterianas, neoplasias diseminadas, procesos inflamatorios como por ejemplo una colitis, pancreatitis, infartos de miocardio, cambios metabólicos, como por ejemplo un embarazo, una acidosis, un hipertiroidismo, que cursan, como habíamos dicho anteriormente, con la misma sintomatología. Bien, en este cuadrito comparativo quisimos poner como algunos parámetros que podríamos hacer gran diferencia en cuanto si estamos frente a una paciente que tiene LMC o cualquier otro tipo de reacciones leucocitarias. Obviamente la causa del LMC sabemos que es incierta dentro de las reacciones que nos pueden dar una reacción leucocitaria, infecciones bacterianas o incluso neoplasias. El recuento de los leucocitos es importante destacar, y claramente en la bibliografía
nos indica más o menos una LMC que pueden ir del orden de los 20.000 hasta incluso 500.000 glóbulos blancos, e incluso solamente en el caso de las reacciones leucocitarias habla entre 50 hasta 60.000 glóbulos blancos. También es importante tener en cuenta la presencia de basófilos, que en la LMC están, mientras que en las reacciones deberían estar normales dentro de los valores de referencia. Los eosinófilos también. Con respecto a los glóbulos rojos, también, como habíamos dicho anteriormente, los pacientes con LMC cursan de forma frecuente con una anemia moderada, mientras que en una reacción leucocitaria debería estar sin alteración. Lo mismo sucede que en el caso de las plaquetas, en la LMC, por lo general, como habíamos dicho, un gran porcentaje de pacientes cursan con una trombocitosis inicial, mientras que no deberían verse alteradas en cualquier otra reacciones leucocitarias. Bien, siguiendo con la paciente, tenemos que tener en cuenta que si bien ese mismo día con esa fuerte sospecha, haberla estabilizado un poco con el tema de los dolores que ella refería a su ingreso, se le da el alta nosocomial a la paciente y se le indica todas las pautas de alarma y se le va a hacer un seguimiento por consultorio externo en los siguientes días. Dentro de las pautas de alarma, como de forma general, nosotros tenemos en el laboratorio, en realidad, el servicio de hematología, se le indica a la paciente que puntualmente, ante presencia de fiebre o también algún tipo de sangrado, acuda de nuevo al hospital. El día 9 del 10 se reciben los resultados de biología molecular de la médula ósea, que recordemos que había sido ya tomada el día 1 de octubre, con un resultado de BCR-ABL P210 positivo. Con este último resultado, asociando, como habíamos dicho, la clínica de la paciente, el examen importante al microscopio por parte del laboratorio, se diagnostica a la paciente con leucemia mieloide crónica. Bien, el siguiente laboratorio, como habíamos dicho, a partir de acá, la paciente se la sigue por consultorio externo, y también es importante recalcar que ese mismo día que se la diagnostica se hace la receta de la medicación, que son puntualmente en el hospital, por lo general, a menos que sean casos particulares de la paciente, se le da imatinib, que es uno de primera generación, un inhibidor de tirosina quinasa. Se le hace la receta a la paciente, como la mayoría de los pacientes que llegan a nuestros hospitales de bajos recursos, no tiene la posibilidad de comprarlo, no tiene obra social, así que a partir de ahí inicia con todos los papeles y la burocracia necesaria para conseguir la medicación por medio de servicio social. El siguiente laboratorio, una vez ya teniendo ese diagnóstico de la paciente, es el día 12 del mismo mes, en donde se evidencian los glóbulos blancos Ahí está. Ahora vamos. Quiero coger esto. Ahora sí. Ahí está. Bien, perdón. Se evidencian los glóbulos blancos en 70.000. Las plaquetas dentro de los valores de referencia. Sigue con la anemia, que ya había ingresado a la paciente, y dentro de este laboratorio nosotros nos parecía importante destacar la observación de la serie blanca. Como había dicho anteriormente mi compañero, ya tenemos como criterio una vez instalado ya el diagnóstico de hablar de blastos. En este caso, puntualmente en este laboratorio, se habla de 5% de blastos, 5% de promielo, 47% de mielocitos, 3% de metamielo. El siguiente laboratorio, el día 26 del mismo mes, se reciben, no es un laboratorio, perdón, sino que se reciben los resultados de biopsia de la médula ósea, en la cual a nosotros nos parecía importante recalcar, bueno, con respecto a la microscopía, desde patología refieren una relación mieloeritroide 10:1, con lo cual obviamente está elevada con respecto al valor de referencia para la relación mieloeritroide, que es 3:1, y abajo nos hace la conclusión en donde, con respecto al diagnóstico de esta médula ósea, dice médula ósea con un marcado incremento de la celularidad global a expensas de la serie mieloide. El siguiente laboratorio, si bien entre la fecha de octubre hasta el siguiente laboratorio, que es el que voy a mostrar ahora, es en enero ya de este año,
hay varios laboratorios de la paciente, todos laboratorios de control, sin ninguna relevancia a destacar, por eso no lo pusimos. Bueno, con respecto a este laboratorio, recalcar que la cantidad de glóbulos blancos se van a encontrar en 50.460. La hemoglobina ascendió ligeramente con respecto al laboratorio anterior debido a que se le hizo una transfusión de glóbulos rojos sedimentados, una unidad puntualmente. Y ya con respecto a la observación de la serie blanca, hablamos ya de un 34% de blastos, con 3% de mielocitos y 9 de metamielos. El siguiente laboratorio es el día 22 de abril, en donde la paciente inicialmente viene a un control de laboratorio, en donde se evidencia ya un recuento de glóbulos blancos en 474.820, unas plaquetas disminuidas con respecto al valor de referencia y también obviamente con las plaquetas con las que venía, con lo cual ese mismo día el servicio de hematología toma la decisión, por un lado, de hospitalizarla y cito reducirla hasta este momento. Como recordemos, no hay noticias de la medicación, ni por servicio social ni por ellos particulares tampoco contaban con la posibilidad de comprar. Este mismo laboratorio, dentro de las observaciones blancas, de la serie blanca, perdón, se observa 59% de blastos, promielocitos 3% y mielocitos 1%. Con lo cual toman la decisión de iniciar una citorreducción. Y aparte, hasta esto también, obviamente, con esa cantidad de blastos, perdón, se la categoriza como la paciente que ya entró en una crisis blástica o una fase blástica. Con respecto a esto, recordemos que, como había dicho anteriormente mi compañero, según la OMS la clasifica teniendo en cuenta el porcentaje de blastos que tienen que ser igual o mayor a 20%, ya sea en sangre periférica o en médula ósea. Tiene que haber una proliferación blástica extramedular con también un foco de blastos en médula ósea. Pero también tenemos que tener en cuenta que además, por otro lado, dos entidades puntualmente, la que es el Registro Internacional de Trasplante y también el Centro de Cáncer, Anderson, establecen un poquito mayor en cuanto al valor de corte de la cantidad de blastos, igual o mayor a un 30% de blastos también en sangre periférica o en médula ósea. Teniendo en cuenta estos criterios y el último laboratorio, se establece que la paciente ya se encuentra en crisis blástica. Bien, el día 30 del 4 se le hace un laboratorio control inicialmente, y bueno, se evidencia que la hemoglobina descendió con respecto a la anterior hemoglobina que venía en ascenso, obviamente transfusión. La cantidad de glóbulos blancos en 277.490, las plaquetas también han descendido, y con respecto a la observación de la serie blanca ya se evidencia el 75% de blastos, 7% de promielo, 4% de mielo y 3% de metamielocitos. Con lo cual, y también ante la desmejoría de la paciente, se puede evidenciar el inicio, en realidad, por parte más que nada del manejo del servicio de hematología, se le inicia el tratamiento de imatinib. Puntualmente, el servicio de hematología, si bien no cuenta con medicación por parte del hospital, sino que cuenta con un stock que proviene más que nada por donaciones y que obviamente se lo va a ir administrando al paciente en cuanto a requerimientos, complicaciones que vaya teniendo y obviamente necesidad siempre y cuando la tenga la medicación, el servicio de hematología. Se le inicia entonces este mismo día el tratamiento con imatinib y se le recomienda por vía oral una vez en cada comida. Bien, nosotros queríamos destacar no solamente el diagnóstico de la paciente es sumamente importante, como ya hemos dicho anteriormente, la importancia del examen físico, de los estudios que se van a ir incorporando o haciendo en realidad para llegar a ese diagnóstico, sino que también nos parece importante recalcar el hecho del seguimiento del paciente una vez ya instalado el tratamiento, cada cuánto se hacen los estudios, cada cuánto se hace el control hematológico. Se sabe que la enfermedad hematológica en sangre periférica debe ser controlada cada 2 semanas hasta la remisión hematológica completa, mensual hasta el tercer mes, y después a partir de ahí se va a hacer el control cada 3 meses.
También es importante recalcar que la importancia, como habíamos dicho anteriormente, de la biología molecular, perdón, para evaluar si ese tipo de tratamiento está funcionando, si está respondiendo la paciente y si no, obviamente, instaurar un tratamiento nuevo o cambiar por otro tratamiento, otro fármaco puntualmente. Bien, bueno, lo que queríamos seguir recalcando el tema no solamente el diagnóstico, sino la instauración rápida del tratamiento. Si bien, como habíamos dicho, esta paciente, recordemos que ella se la diagnostica en octubre, el 9 de octubre, perdón, y estamos ya abril, y recién se le inició el tratamiento con imatinib, pasaron muchos meses y obviamente eso se evidenció claramente en la evolución de esa patología hasta incluso una crisis blástica. Bien, tenemos que tener en cuenta que dentro de los tratamientos que se utilizan y que son bastante eficientes, tenemos, bueno, los de primera, segunda y tercera generación. Antes de dar un tratamiento, por lo general en la Sociedad Argentina de Hematología hay un apartado bastante extenso con respecto al tratamiento y obviamente la categorización del paciente, porque teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta las comorbilidades, qué tipo de comorbilidades tiene, la paciente los estratifica en riesgos. Aquellos que tienen un bajo riesgo, se les podría administrar algún tratamiento, un fármaco de primera generación, que es el único dentro de este grupo, tenemos el imatinib, o también se podría elegir uno de segunda generación como el bosutinib, el dosatinib o el nilotinib. Y también se tiene que tener en cuenta que aquellos pacientes que tengan o que si se los categorice con un riesgo intermedio o alto, se elige de primera línea, digamos, los de segunda generación, como el bosutinib, dosatinib y nilotinib que había mencionado anteriormente. Se ha visto que un porcentaje bastante bajo de pacientes presentan una mutación, que es la mutación T3151, en donde obviamente son refractarios a los fármacos anteriormente mencionados y se elige si se elige los fármacos de tercera generación, los inhibidores de tirosinquinasa de tercera generación, obviamente estratificando ese riesgo porque se ha visto que tienen varios efectos adversos la medicación empleada, e incluso también si ya fallan con este tipo de inhibidores de tirosinquinasa, se recomienda el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas ya tempranas. Bien. Y como último laboratorio de control que tenemos desde el servicio de hematología, el laboratorio de control del 28 del mes pasado, ya se evidencia y podemos poner de manifiesto el recuento de glóbulos blancos que han bajado exponencialmente a 1690, claramente como consecuencia del inicio de ese tratamiento. Las plaquetas siguen bajas con respecto al valor de referencia, y lo importante a destacar es que dentro de las observaciones de las series rojas se observa una marcada anisocitosis con ligera macrocitosis, y no se observa ningún tipo de blastos, ni tampoco la desviación a la izquierda que venía trayendo la paciente, con lo cual obviamente podemos dar pie de que está funcionando el tratamiento y obviamente la paciente se la sigue desde el laboratorio por consultorio externo y también refiere una mejoría clínica bastante marcada. Bien, acá le mostramos una fotito de la RECI en la última jornada y nada, muchas gracias por su atención, la bibliografía consultada y nada, y de nuestra parte agradecer siempre al servicio de hematología, que nos brindó mucha información, informes, la paciente, el seguimiento, y también al laboratorio de hematología.